Bien, buenas noches. Primero que nada, doctora Leiva. El día de hoy nos corresponde a nosotros el tema 21 del seminario, que sería el complejo mayor de histocompatibilidad, esto correspondiente al grupo teórico 02. Los integrantes de nuestro grupo, acá los tenemos, sería mi persona, Alfaro Acosta Mario Guillermo, y mis compañeras Álvarez Cisneros Dayana Berenice y Arevalo Granados Erika María. Para empezar con nuestra exposición voy a dar una pequeña explicación, una pequeña definición más bien de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad básicamente es una serie de genes que se van a encargar de codificar proteínas y estos a su vez pues, van a ser capaces de reconocer aquellas células que son propias de nuestro cuerpo a aquellas que no lo son. Por ejemplo, los antígenos, que ya sabemos que son aquellas moléculas extrañas que pueden ocasionarnos enfermedades o cualquier tipo de daño, ¿no? Entonces el complejo mayor de histocompatibilidad va a ser responsable de más que todo presentar e identificar, como lo vamos a ir viendo a partir de la exposición, con diferentes tipos y formas de moléculas. El sistema inmune dispone entonces de varios sistemas, o vamos a decir que dispone de varias familias de moléculas que tienen esta función, la de presentar a los linfocitos específicamente, que son moléculas que ya sabemos que pertenecen a nuestro sistema inmune, ¿verdad? Y se encargan pues de defendernos. Entonces van a presentar a estas moléculas aquellos antígenos que han seleccionado y que han acoplado a las moléculas HLA, es decir, a los antígenos leucocitarios humanos, que vamos a ir viendo los diferentes tipos conforme avancemos en la exposición, para llevarlos a su membrana celular y pues ahí es donde se lo presentan, ¿no? El más importante de todos estos sistemas que tenemos distintos es el complejo mayor de histocompatibilidad, que es el que vamos a estarles hablando el día de hoy, o por sus siglas en inglés MHC, el Major Histocompatibility Complex. Acá tenemos a tres científicos que merecieron el premio Nobel en 1980 por aquellos trabajos que ellos realizaron en el ámbito de la inmunogenética. Tenemos a tres, a George Snell, a John Doucet y a Baruch Benacerraf. Con respecto a estos científicos, en el caso de George Snell específicamente, tenemos que lo que él realizó fue la identificación específicamente de el complejo mayor de compatibilidad, pero en los ratones. Snell fue específicamente el primero en describir el complejo H2, que vamos a ver más adelante, que sería el equivalente en ratones a lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad en el humano. Entonces él descubrió que estos genes eran cruciales para determinar la compatibilidad de los trasplantes de órganos entre diferentes individuos. También mediante los cruces que hizo en diferentes ratones, Snell demostró más bien que el rechazo de los injertos de un ratón a otro estaba controlado por estos genes del complejo H2. Y pues también se encargó de sentar las bases para entender el sistema inmunológico y cómo este sistema reconoce, como ya dije anteriormente, las moléculas ajenas de las moléculas propias de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces esto fue esencial, obviamente, para todo lo que fue el desarrollo de los trasplantes de órganos, incluso las vacunas, y también algo importante como las enfermedades autoinmunes. John Doucet, por su parte, que fue un inmunólogo francés, fue el encargado de descubrir el sistema HLA, que también vamos a ver más adelante. Esto lo hizo en los años 50. Descubrió el antígeno leucocitario humano. También él se encargó de permitir el desarrollo o la invención de las pruebas de la compatibilidad, es decir, desarrolló lo que George Snell ya había descubierto y pudo desarrollar estas pruebas de compatibilidad entre el donante y el receptor
que obviamente pues son cruciales para el éxito o el rechazo de los trasplantes de órganos y también de otros tejidos. En el caso de Baruch Benacerraf, que contrario a su nombre, no aparenta que fue un inmunólogo venezolano estadounidense, y él también hizo descubrimientos clave, ya que él descubrió que la respuesta inmune de nuestro cuerpo frente a otros antígenos estaba controlada por ciertos genes específicos, y estos genes son los que se fueron reconocidos más adelante como el complejo mayor de histocompatibilidad. También demostró que la capacidad que nosotros tenemos para responder a ciertos antígenos depende del genotipo idiosincrático, por decirlo así, de cada uno. Entonces esta idea obviamente fue clave o revolucionaria para pues entender cómo la variabilidad individual afecta en nuestra respuesta inmune. Y como antes mencioné, no fue directamente él el que descubrió el MHC, el complejo mayor de descompatibilidad, pero pues por sus aportes clave, por sus colaboraciones clave, fue fundamental entender cómo este sistema ayuda a la activación de las células T, que sería pues una pieza clave en la inmunología, ¿no? Tenemos que, ahora entrando en materia, los LOCI que componen al MHC son altamente polimórficos. Con decirlo así, pues obviamente nos estamos refiriendo a los genes, los alelos, que componen cada una de las partes del MHC. Son polimórficos, es decir, existen un montón, varias formas alternas para cada locus. Se han descubierto, como dato, alrededor de 8.500 alelos HLA en la región del genoma, que se extiende 4 millones de pares en el brazo corto del cromosoma 6, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo voy a explicar. Entonces, cada alelo se designa primero con el nombre del gen. Entonces tenemos que el MHC cumple funciones diferentes, como lo son el reconocimiento, la diferenciación y la defensa, como ya les hablaba al inicio de la exposición. Estos tienen 3 regiones que van a agruparse en categorías llamadas de clase 1, 2 y clase 3, como bien lo observábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Por ejemplo, en la clase 1 teníamos al HLB y HLAB y HLAC. Estos HLA de clase 1 se encargan de generar los antígenos HLA1, que van a colonizar la membrana en absolutamente todas las células del organismo, exceptuando las células nerviosas, es decir, las neuronas, y los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos. Los de clase 2, que podemos observar en la diapositiva como TA, PB, P y DPB2, por ejemplo, estos de clase 2 van a codificar para los HLA2, o sea, no hay ningún tipo de pérdida en ese aspecto. Estos HLA2 en condiciones normales van a ser los que se van a expresar en las células de los linfocitos B, en los linfocitos B. Los macrófagos también y células dendríticas, que son células, estas 3 células son células presentadoras de antígenos. No se van a encargar de fagocitarlos, sino más bien de presentar, primero de capturar y luego presentar a las demás células como los linfocitos T, y estos son los que van a encargarse de eliminarlos, ¿no? Y tenemos después los genes de clase 3, que por ejemplo tenemos a los P450, C21B, C4B, etc. Estos genes de clase 3 codifican para los factores del sistema del complemento, que pues hemos visto anteriormente en clases. También para algunas citoquinas y otros factores también con diferentes funciones respectivamente. Conformación de las moléculas HLA. Básicamente constan de un nicho formado por 2 hélices antiparalelas que están una sobre otra, es decir, superpuestas, sobre una plataforma de bandas en el que capturan a un antígeno.
En la siguiente diapositiva les voy a explicar también. Sus paredes están formadas por espirales y el fondo por segmentos variables de las cadenas alfa, tanto alfa como beta, de la clase 2 y solamente alfa en la clase 1. En el fondo de dicho nicho hay varios bolsillos que se encargan de encajar a determinados aminoácidos del péptido, que luego va a ser presentado al TCR, que serían los receptores de antígenos de los linfocitos T. Aquí vemos, como les decía anteriormente, la figura 810, en la que vemos a una molécula HLA, en este caso HLA1. Aquí vemos que está compuesta por partes alfa o cadenas alfa de 3 dominios. En este caso, la HLA1 tiene 3 dominios alfa y solamente una beta, que podemos ver también aquí. Entonces, en este caso, en la molécula HLA de clase 1 tenemos la alfa 2 y alfa 1, que se van a encargar de formar la hendidura, que es aquí donde se va a albergar el péptido para ser presentado luego al TCR, que como antes mencionaba era los receptores de antígenos, los linfocitos T. Y pues los linfocitos T CD8 específicamente. Esta cadena se va a unir lateralmente con la molécula beta 2, que podemos ver acá abajo, beta 2 microglobulina específicamente. Y pues acá tenemos también a la molécula HLA2 de tipo 2, perdón. En esta vemos la principal diferencia, que está compuesta por una cadena alfa y una cadena beta, una variabilidad, ¿no? En este caso, no solo es alfa-alfa, sino que es alfa-beta la que va a conformar la hendidura donde se va a albergar el aminoácido del péptido, ¿no? Entonces aquí es donde se va a albergar. Esta es la principal diferencia entre la clase 1 y la clase 2. Aquí hay una cadena alfa y otra beta. En la anterior, en la clase 1, solamente había lo que era dos cadenas alfa, respectivamente. Bueno, el TCR o los receptores de antígeno para los linfocitos T también posee igual que las moléculas de HLA, lo que son los bolsillos para albergar a los aminoácidos del antígeno o del péptido, ¿no? Por lo tanto, la molécula antigénica presenta por un lado los aminoácidos que se albergan en los bolsillos, los aminoácidos que se albergan en los bolsillos de la molécula HLA2 y HLA, perdón, y por otro lado los que lo van a hacer en el TCR, o sea, en el receptor de antígeno para los linfocitos T. Entonces, la especificidad, de los TCR es completa. ¿Qué queremos decir con que la especificidad es completa? Queremos decir que no solamente reconocen ciertos aminoácidos en cada uno de sus respectivos bolsillos, sino que, la especificidad de los TCR es completa, es decir, solo reconocen determinados aminoácidos en cada bolsillo. Los TCR son muy específicos, mientras que las moléculas HLA pueden reconocer a varios antígenos que pueden ser similares. Y aquí vemos la figura 811, que pues básicamente es la interacción de un péptido con las moléculas tanto HLA como TCR. Vemos que las cadenas de aminoácidos del péptido van a formar una especie de... van a una formación, una fila, un esqueleto, como dicen en la diapositiva, ¿no? Que va desde P1 hasta P9, y pues cada P, por así decirlo, cada formación tiene su respectivo bolsillo A, B, D, C y F, que es ahí pues donde van a encajar con las moléculas HL1 y TCR los respectivos aminoácidos del péptido o del antígeno. Siguiendo, tenemos ahora el desequilibrio de
Ligamiento. Como ya mencionamos, los alelos del HLA son numerosos y por lo tanto es posible un número casi infinito en los que estos se puedan combinar. Sin embargo, algunos alelos recurren más frecuentemente que lo previsto por el azar. A esto se le conoce como el desequilibrio de ligamento, o sea, esta especie de azar o diferencia que hay entre la frecuencia observada de una combinación y la frecuencia esperada, es decir, la variabilidad o esa pequeña, ese pequeño espacio que puede existir, ese pequeño rango en el que pueden ser al azar, ¿no? Estas combinaciones. Eh, Perdón. Hay una forma del cómo se puede calcular la frecuencia esperada y es de la siguiente manera. Por ejemplo, si sabemos que la frecuencia del alelo HLA A1, me parece, sí, A1 es de 16% y la del HLA B8, por ejemplo, es del 8%, se va a esperar que el 1,3 específicamente de la población tenga los dos alelos. Sin embargo, eh, como dato se sabe que esos dos alelos específicamente se encuentran en el 9% de la población. Entonces la diferencia encontrada es una medida o es un ejemplo del desequilibrio del ligamento, ¿no? Del 1,3 esperado al realmente 9%, que es la cifra real, ¿no? Entonces, algunas combinaciones de estos alelos ocurren con mayor frecuencia de lo esperado en ciertas enfermedades autoinmunes. Ahí es donde entra su importancia, en la aparición de las enfermedades autoinmunes. Y pues tenemos como siguiente punto las moléculas clase 1 HLA1. Esas están conformadas, como ya dije anteriormente, por dos cadenas, alfa y beta 2 microglobulinas, ¿no? Como les mencionaba en la imagen anterior. Ambas sintetizadas en el retículo endoplásmico y protegidas por otra molécula, la calnexina específicamente, que cumple funciones de lo que sería vigilancia y evita que la cadena alfa se una a otra diferente a la beta 2 microglobulina. La cadena alfa es codificada por genes del cromosoma 6. Ahí hay un pequeño error en la diapositiva. Y la beta 2 microglobulina por genes del cromosoma 15. El cromosoma 6 ya lo revisamos anteriormente también en la imagen. Y aquí tenemos la figura 812, en donde se ve el proteosoma y el procesamiento de inmunógenos proteicos de origen endógeno. Acá básicamente lo que podemos observar es cómo las proteínas o los péptidos, una vez liberadas al citoplasma, son capturadas por la ubiquitina respectivamente y son llevadas a través del proteosoma, que como vemos tiene esta especie de forma de túnel o cilindro. De hecho lo menciona en el libro como el túnel del proteosoma. Entonces aquí son fragmentados estos péptidos en péptidos antigénicos, es decir, las epítopes de los antígenos. Y es aquí donde se convierte en aminopeptidasa y es las chaperonas específicamente las TAP, que son moléculas, mediante estas moléculas, estas aminopeptidasas o los péptidos antigénicos son introducidos al retículo endoplásmico. Y en el retículo endoplásmico es donde se unen a la molécula HLA1 que podemos ver ahí, y es esta la encargada de transportarse junto con los péptidos antigénicos a la membrana de la célula, y ahí es donde se presentan a los linfocitos TCD8 específicamente. Como dato, solo el 10% nada más de los péptidos que son producidos por el proteosoma son adecuados o son del tamaño adecuado para luego ser reconocidas por la HLA1. El 70% son demasiado pequeños para ser activos y el resto son muy largos. Entonces hay una variación obviamente acá, ¿no? Básicamente, en resumen, como podemos ver en la diapositiva, en esta diapositiva, la presentación de los antígenos por molécula HLA1 se
se da o ocurre, sí, perdón, de cuatro diferentes maneras, o en cuatro etapas más bien, no maneras, en cuatro etapas. Primero tenemos la generación de péptidos de 8 a 10 aminoácidos por el proteasoma, luego la unión del péptido a lo que sería el nicho de la molécula HLA1, luego el traslado de estos péptidos al retículo endoplasmático por las moléculas transportadoras, es decir, por la chaperona, y luego el transporte a la membrana de la célula por parte de la HLA1 para para presentar a los linfocitos TCD8. Y pues aquí traía también otra imagen que básicamente es lo mismo que la anterior, pero pues se puede interpretar un poquito mejor. Aquí tenemos la proteína viral, pasa por el proteasoma, por la especie de túnel, luego aquí tenemos los péptidos resultantes y aquí es donde entra el TAP que podemos ver ahí de un color negro, la chaperona. Luego esta chaperona se encarga de introducirlas al retículo endoplásmico y aquí está, podemos observar el péptido y cómo el péptido pues se une a la HLA1, luego se transporta junto a él a la membrana y es aquí donde se concreta el cuarto paso, que sería el transporte a la membrana de la célula para presentarse a los linfocitos TCD8 que también podemos ver ahí en la parte superior, en la última vista de la imagen. Continuaría a partir de esa diapositiva lo que sería mi compañera Diana. O no, perdón, una disculpa. En este caso continuaría con la última diapositiva de mi parte, en donde pues le añadí la presentación cruzada, que es una diferente forma, ¿no?, en la que se pueden presentar. Dice que es el proceso por el cual algunas proteínas originadas en el exterior de una APC, al ser capturadas, en lugar de ir al lisosoma para degradarse y dar el proceso que expliqué anteriormente, son dirigidas al citoplasma, en donde una inmunoproteasoma se encarga de degradarlas y el péptido más inmunógeno acoplado a una molécula HLA1 es llevado a la membrana para ser presentada a los linfocitos TCD8. Esto pues lo añadí nada más como para presentar una variable que no solamente puede ser presentada por la forma anterior que les he explicado, sino que también puede darse por esta presentación cruzada, que es diferente, ¿no? Ahora sí, continuaría mi compañera Diana. Muchísimas gracias. Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Dayana Álvarez, integrante del grupo teórico 02 y tema número 21. Yo les voy a hablar sobre lo que viene siendo el sistema HLA, que sus siglas significan un antígeno leucocitorio humano. Aquí tenemos la presentación cruzada, que dice que es el proceso por el cual algunas proteínas originadas en el exterior de una célula presentadora de antígeno, al ser capturadas, en lugar de ir a los lisosomas para su degradación, son dirigidas al citoplasma en donde un inmunoproteasoma las degrada y el péptido más inmunogénico acoplado a una molécula HLA1 llevado a la membrana celular para ser presentado a los linfocitos T8. De aquí básicamente, por presentación cruzada, vamos a entender que es un mecanismo especial que tienen algunas células del sistema inmune, como vienen siendo las células dendríticas para activar a los linfocitos T citotóxicos. Normalmente, estos linfocitos se reconocen con fragmentos de proteína, que son los péptidos que vienen de dentro de una célula. Podemos tener de ejemplo si está infectada por un virus, pero gracias a la presentación cruzada pueden activarse también como proteínas que vienen de fuera. ¿Cómo es que funciona este proceso? Pues las células presentadoras de antígeno van a captar las proteínas que vienen del exterior, por ejemplo, de un virus o ya sea de bacteria. Eh, y en lugar de estas enviar las proteínas a los lisosomas, que es lo usual que se hace para procesarlas y también para presentarlas en los linfocitos T4, lo que se hace con el HLA2, bueno, uno es lo que las desvía y las envía hacia el citoplasma. Una vez en el citoplasma, estas proteínas externas son degradadas por
un inmunoproteosoma. Es una versión especial del proteosoma que se activa en condiciones inflamatorias. Luego, los fragmentos o los péptidos, eh, especialmente los inmunogenéticos, los que mejor activan al sistema inmune, por decirlo así, se van a unir a moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, pero las de tipo 1. Eh, este complejo finalmente, más el péptido, se van a transportar a la membrana de lo que viene siendo la célula presentadora de antígeno, donde va a ser reconocida por los linfocitos 8, que se activan y pueden destruir a las células infectadas o células tumorales. Esto es importante básicamente porque permite que los linfocitos 8 se activen incluso cuando el patógeno no está dentro de la célula transportadora, presentadora, perdón, de antígeno. Esto es esencial en la defensa contra un virus que infecta las células, que son las presentadoras de antígeno, ¿verdad? Luego tenemos a las moléculas HLA2. Estas están conformadas por cadenas alfa y beta y se expresan solo en los linfocitos B, en los macrófagos y en las células dendríticas, también en las células de Langerhans. Las demás células del organismo, así como casi la totalidad de los linfocitos T, carecen del HLA2 por acción del interfrugama y las células endoteliales o los broblastos, perdón, pueden expresarlas transitoriamente y el sistema consta igualmente de los tres loci. Estos son el HLA-DRB, HLA-DQB1 y HLA-DPB1 con 1.408.322 y 180 alelos respectivamente. Estas, bueno, básicamente acá las moléculas HLA2 están conformadas por dos cadenas, como se les mencionaba, las alfa y la beta. Estas se expresan en células presentadoras de antígeno, como son los linfocitos B, los macrófagos, las células dendríticas y las células de Langerhans también. Las demás células del cuerpo, incluyendo la mayoría de los linfocitos T, no van a expresar al HLA2, pero sin embargo, bajo la acción del interferón gamma, las células endoteliales y el fibroblasto pueden expresarlas de forma transitoria. Tenemos el origen de las moléculas HLA2 y sus funciones. Dice que las moléculas se generan en el retículo endoplasmático, en donde la hendidura para el antígeno es cubierta por una molécula llamada cadena invariante. Esto impide que se unan a ellas los antígenos internos durante la formación o tránsito por el citoplasma. La molécula migra al citoplasma e ingresa al endosoma o vacuola fagocitaria, en donde ha sido procesada una proteína de origen externo. Luego se libera de gran parte de la cadena invariante, menos de una porción llamada el CLIP, que posteriormente es removida por otra molécula, la HLA-DM, para que el péptido generado en el endosoma pueda unirse al HLA2. De esta, básicamente, estas moléculas se generan en el retículo endoplasmático. Durante su síntesis, una molécula llamada cadena invariante, que es la que se les mencionaba, va a cubrir la hendidura de unión del antígeno para evitar la unión prematura con los péptidos. Estas van a migrar hacia el citoplasma y se van a integrar a un endosoma.
donde una parte de la cadena invariante es removida por, por el HLA-DM. Esto va a permitir que el péptido antigénico se va a unir a la molécula HLA2. Aquí tenemos una tabla que nos resume las principales diferencias entre las moléculas HLA1 y 2. Aquí básicamente la HLA1 se expresa en todas las células nucleares y estas van a presentar un antígeno endógeno a los linfocitos T. En cambio, la HLA2 se expresa en células presentadoras de antígenos y presentan antígenos exógenos a los linfocitos T. Además, estas van a diferir en los genes involucrados, el tamaño de los péptidos que presentan y también en la estructura. Ahora tenemos las moléculas HLA no clásicas. Estas se han agrupado bajo ese título porque tienen una conformación similar a la de las moléculas HLA, ya que estas forman hendiduras o bolsillos en los cuales albergan a las moléculas que presentan a otras células. Pero como ya mencionamos, son proteínas con funciones diferentes. Eh, em, las principales son, ya se las voy mencionando de a poco, ¿verdad? La HLA-F, la función de esta no es clara, pero su presencia en el trofoblasto placentario sugiere que cumpla alguna función en proteger al feto de ataques del sistema inmune de la madre. Básicamente, podemos decir que son moléculas que tienen estructuras similares a las clásicas, pero con funciones distintas. Am, Aquí tenemos a la HLA-G que se encuentran casi exclusivamente en el tejido placentario, en la interfaz materno-fetal, en donde no se expresa ninguno de los otros antígenos de las clases HLA1 y HLA2. Su papel protector en el embarazo se ejerce evitando la actividad de las células asesinas naturales. Um, Tenemos también a la MICA y MICB. Estas se expresan en los fibroblastos y células epiteliales de la mucosa gástrica, sometidos a estrés. Su configuración es similar a la de la HLA1, pero no se unen a la beta 2, la que viene siendo la microglobulina. Actúan como ligando para las células naturales asesinas para facilitarles la destrucción de las células alteradas físicamente. Se han identificado 51 alelos MICA y 13 MICB. Estas básicamente se expresan en células sometidas a estrés y a la actividad de las células asesinas naturales. También tenemos a las M10 que dice que no se expresan en el humano, pero las mencionamos porque cumple una función interesante. Estas se encuentran en varias especies de animales y su función consiste en capturar feromonas para controlar el comportamiento social y sexual de algunos animales. Acá tenemos la HFE, que es una proteína que captura hierro y cuyas alteraciones se asocian con el desarrollo de la hemacromatosis. Estas están relacionadas con el metabolismo del hierro. También tenemos a las butirofilinas, que son un nuevo grupo de moléculas codificadas por 9 genes ubicados en el cromosoma 6, próximos al MHC, que actúan como inmunoreguladores para moderar la respuesta de los linfocitos T, modular la interacción entre los queratinocitos y los linfocitos T y atenuar en las respuestas inflamatorias. Tenemos también al FcRn, que es un receptor neonatal para anticuerpos de la clase inmunoglobina G, que se expresan en el intestino, hígado y placenta. Ayuda a capturar a los anticuerpos de los inmunoglobinas G que llegan al recién nacido en la leche materna y pasarlos
por transitosis al interior del intestino. Y por último tenemos a la MR1, que es una molécula similar a la HLA1 responsable de presentar ligandos externos de bacterias internos de metabolismo de la vitamina B9 o ácido fólico. Estos son muy pequeños y solo reconocidos por TCR invariantes de la célula MA y T. Eh, y aquí como punto número 6 tenemos las implicaciones de las moléculas HLA en la clínica. Dice que estas moléculas juegan un papel esencial en la respuesta inmune. Su variabilidad genética determina la susceptibilidad o resistencia a diversas enfermedades. Se utilizan en estudios clínicos, trasplantes, antropología y genética de poblaciones. Prácticamente aquí vamos a entender que estas moléculas son clave en la inmunología clínica. ¿Por qué? Por la variabilidad genética que influyen en la susceptibilidad a enfermedades y a los estudios vitales para los trasplantes que se realizan. Eh, tenemos HLA y, permítanme, el HLA y trasplante. Dice que el éxito del trasplante depende de la compatibilidad HLA entre donante y receptor. En el trasplante de médula ósea se requiere una alta compatibilidad y la falta de correlación absoluta entre compatibilidad HLA y éxito del trasplante sugiere la influencia de otros antígenos no identificados. Acá, incluso con el rechazo, ocurre una buena compatibilidad. Por eso es que se sugiere la participación de otros antígenos no identificados. Ahora tenemos HLA y transfusiones. Dice que las plaquetas contienen moléculas HLA, lo que hace importante su tipificación antes de una transfusión. En pacientes politransfundidos, se pueden generar anticuerpos contra las plaquetas recibidas. Fenómeno similar ocurre en la transfusión de los granulocitos. Y como ya sabemos, las plaquetas contienen HLA y por eso es que es necesario tipificarlas antes de una transfusión. Aquí tenemos el HLA y enfermedades genéticas. Ciertas enfermedades genéticas muestran asociación con alelos HLA específicos. Aquí tenemos algunas de las enfermedades con los alelos que interfieren. Entonces tenemos al lupus eritematoso sistémico por HLA DR3 y DR2. Tenemos la enfermedad de Bessel de HLA-B5, la déficit del factor C3 del complemento por HLA-A10 y HLA-B18. También tenemos el síndrome endocrino de falla poliglandular por la HLA-B8. Aquí básicamente tenemos las reacciones medicamentosas. Dice que algunas variantes de HLA disponen de reacciones adversas a los fármacos, como vienen siendo la reacción de hipersensibilidad al abacaviar, el riesgo de síndrome de Stevens-Johnson con carbamazepina y el riesgo de las reacciones cutáneas graves con anticonvulsivos. Y aquí tenemos las variantes del HLA que las podemos observar en la diapositiva. Tenemos las aplicaciones clínicas del HLA. Dice que el estudio del HLA es clave en la medicina, porque se ve cómo estas interfieren, ¿verdad? Aquí podemos observar en la diapositiva que está compatibilidad en trasplantes y transfusiones, diagnóstico y prevención de enfermedades autoinmunes, estudios de poblaciones y determinación de paternidad y la personalización de tratamientos farmacológicos. Es todo lo que ya prácticamente se explicaba anteriormente. Y para ir finalizando,
podemos concluir que el sistema HLA desempeña un papel importante en el estudio clínico, ya que su estudio permite entender la genética en las poblaciones y prevenir las enfermedades. La, i- la, la ingestación en esta sigue en, en aplicación en estudios como la inmunología, la farmacología y la genética. El estudio de esta no solo mejora la práctica médica, sino que también impulsa las investigaciones como el impacto directo en la medicina, ¿verdad? Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Doctor y compañeros, les saluda Erika Arevalo, del grupo teórico número 2, continuando con la exposición de complejo mayor histocompatibilidad. En esta ocasión en enfermedades autoinmunes. Se han identificado más de 500 enfermedades con asociación a los alelos específicos de este sistema. Ciertos alelos del complejo mayor histocompatibilidad están asociados con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del propio cuerpo. Tenemos unos ejemplos clave. Tenemos la HLA B27. Este aumenta 90 veces el riesgo de espondilitis anquilosante. Este es un tipo de artritis crónica que ataca principalmente a la columna vertebral. También tenemos asociados a la artritis reumatoide y también otro alelo que confiere protección contra la artritis reumatoide. Encontramos la HLA-DR4 y la HLA-DQ4, que esta confiere a la diabetes tipo 1. También en este complejo encontramos estudios antropológicos y de paternidad. La variación de los genes HLA permite estudiar la evolución y las migraciones de las poblaciones humanas. El alto polimorfismo de los genes HLA, es decir, la gran cantidad de alelos diferentes que existen en la población humana, lo convierte en marcadores muy importantes en el estudio antropológicos. En el pasado, el sistema HLA se utilizaba como la herramienta en las pruebas de paternidad. Los genes HLA se heredan en bloques, llamados haplotipos, uno del padre y otro de la madre. Sin embargo, en el campo de la determinación de paternidad, las pruebas de ADN han demostrado ser mucho más precisas y confiables, relegando así este complejo, pero teniendo un papel histórico en este contexto. Unos ejemplos clave tenemos la HLA W54 en japoneses, HLA W46 en chinos y la HLA1 en caucásico. La tipificación HLA puede confirmar la paternidad en un 90% de los estudios, pero la combinación con los grupos sanguíneos aumenta un 98%. Por eso mencionaba el estudio con las pruebas de ADN. Sistema CD1 para la presentación de monógenos lipídicos. Este sistema está conformado por moléculas que tienen una similitud estructural con las HLA, pero que actúan como receptores específicos para las moléculas lipídicas. Estas no reconocen a las proteicas. El sistema está integrado por 5 moléculas, que son la CD1A, la CD1B, la CD1D y la CD1E, que estas son polimorfas y están codificadas fuera del MHC. Como sabemos, este sistema, que es el sistema CD1, complementa el papel del sistema MHC en la presentación de péptidos lipídicos y glicolipídicos y así contribuye a una respuesta inmunitaria más completa contra una gama de amenazas, como ustedes ya lo saben. Se expresan en distintas células y son conocidas por receptores especiales presentes en diferentes subpoblaciones de células linfoides de los linfocitos CD4, que estas son las células más importantes como reconocedoras y capturadoras de inmunógenos lipídicos, con las que tienen un receptor de células T conformado por las moléculas
gamma delta en lugar de las alfa beta en los linfocitos T. Ustedes saben que las moléculas alfa B son las que predominan siempre en estos linfocitos, pero en este caso son los gamma delta. Aquí podemos observar un esquema de proceso de presentación de lípidos a través de la molécula CD1 en el retículo endoplasmático. Este proceso involucra varias proteínas chaperonas y la interacción con los lípidos, tanto microbianos como endógenos, y los componentes para estos pasos clave son los lípidos microbianos, como lo podemos ver en el esquema, y también encontramos lípidos endógenos. Estos lípidos son representados por las células CD1 a las células del sistema inmune. También encontramos saponinas, que son la calnexina y la calreticulina. Estas son chaperonas que ayudan en el plegamiento correcto de las proteínas en el retículo endoplasmático. La CD1HC es la cadena pesada de la proteína CD1. Están los beta-2 microglobulina. Esta se asocia con la cadena pesada CD1 para conformar o formar el complejo funcional CD1. Y aquí encontramos este complejo ya ensamblado de CD1 y beta-2M. También el retículo endoplasmático, que es el lugar donde ocurre el ensamblaje y la carga de lípidos en la molécula CD1. Y no nos pueden faltar los linfocitos T, que son los círculos verdes que podemos encontrar en el esquema. Las células del sistema inmune, que son los presentados a los lípidos por el sistema CD1. El proceso general implica la síntesis de la cadena pesada, que es el CD1, y su asociación con la calnexina. Luego, los beta-2M se une al complejo y a la reticulina participan en este proceso. El complejo CD1 beta-2M se encarga con lípidos y es transportado a la superficie celular para su presentación en las células T. Estas moléculas reconocen monógenos lipídicos de microorganismos como micobacterias, borrelias y leishmanias. Las moléculas lipídicas son procesadas por saponinas, como les mencionaba, la calnexina y la calreticulina. Estas para liberar lo que son las más inmunogénicas, que son luego acopladas a la CD1 y luego llevadas a las membranas de la célula para ser presentadas a los linfocitos T gamma delta. Expresión de distintas células y presentación de distintos inmunógenos lipídicos. La CD1A está en los timocitos y las células dendríticas. Estas presentan los esfingolípidos sulfatados y los micopéptidos de la M-tuberculosis y el Mycobacterium leprae a las células natural killer. La CD1B presenta el ácido micólico y las estructuras de la pared de las micobacterias. La CD1 presenta glicolípidos como manosil 1-fosfatilicol de las bacterias, tanto a los linfocitos T alfa B como a los linfocitos T gamma delta. La CD1 presenta lípidos al organismo, como la fosfatidilcerina y algunos de origen bacteriano, como la Borrelia burgdorferi, a los linfocitos B y al epitelio intestinal en el citoplasma para el procesamiento de los glicolípidos antes de ser presentada a cualquiera de los otros CD1s. Los linfocitos T, con la restricción de solo reconocer inmunógenos presentados por la MR1 o molécula CD1 del grupo 1, que está la CD1A, la CD1B y la CD1C. Estas representan una variedad de lípidos extraños. Por ejemplo, los componentes de la pared celular de las micobacterias serán en la célula T.
Las moléculas CD1 y MR1 están conformadas por una cadena pesada asociada, no covalente, a beta 2 micro se expresan en células linfoides T originadas en el timo, denominadas natural killer invariante y las MITE, que aquí podemos encontrar a los neutrófilos, leucocitos, que son glóbulos blancos y reconocen los hemonógenos lipídicos y metabolizan a los de pequeño tamaño. Los linfocitos expresan además algunos marcadores de las células MK, que son los natural killer también, nada más que se les denomina MK. Por lo que, además, como estoy mencionando, la natural killer invariante y las MITE, la ranura o pozo para el inmunógeno de estas moléculas está en ciertos residuos hidrofóbicos que crean un nicho favorable en los monógenos lipídicos, cuyo extremo queda expresado en los conocidos determinados como los TLRS. Los determinantes TLRS, que son receptores de reconocimiento de patrones. La molécula CD1 se une a un espacio más corto que limita el tamaño del lípido que puede recibir. La molécula CD1D consta de hélices que conforman un nicho dentro del cual es capturado el inmunógeno glicolipídico. Sobre ese complejo se asientan las cadenas covalentes alfa o valentes del receptor de las células T y las natural killer. El nicho del CD1B es más largo que del CD1D. El CD1A es, por el contrario, más corto. Y el reconocimiento se ha encontrado una subpoblación de los linfocitos T en el receptor T que reconoce como el gen de linfocitos, que este es una línea germinal de micolil reactivo codificado. Hay 3 células que participan en la defensa contra la tuberculosis. Las natural killer inversas, las MITE y los linfocitos, el gen de los linfocitos. También tenemos otros sistemas génicos y susceptibilidad a enfermedades. En esto tenemos los grupos sanguíneos. Karl Landsteiner recibió el premio Nobel en 1930 por la identificación de los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos AB o tienen características muy especiales y fueron descubiertos hace 100 años y aún no se sabe para qué sirven. Su carencia no se acompaña de ninguna patología. Para la expresión de los grupos A y B se requiere la presencia del antígeno H codificado por el locus FUT1, el cual se añade a la membrana de los eritrocitos por medio de la molécula proteica. Sabemos muy poco del sistema AB, y lo poco que sabemos parece ser contradictorio. El funcionamiento normal del sistema inmune, veamos por qué. La presencia de uno de ellos, AB o AB, aun cuando la mayoría de los textos de inmunología se les llama antígenos, no conducen a la producción de anticuerpos. Los anticuerpos contra alguno de los grupos son anticuerpos naturales generados por los antígenos de bacterias del tracto digestivo y no se sabe cómo ni por qué, solo que están presentes en las moléculas no expresadas en la membrana de los eritrocitos.
Esto quiere decir que si una persona tiene un tipo sanguíneo A, tiene un antígeno A en sus glóbulos rojos y produce anticuerpos anti-B en su plasma. Una persona con tipo sanguíneo B tiene antígeno B y anticuerpos anti-A. La única función de los grupos sanguíneos es obstaculizar las transfusiones sanguíneas y los trasplantes. Muy curiosa función biológica, similar a la que por varias décadas se asignara al complejo mayor de histocompatibilidad, que parecía existir solo para impedir y dificultar los trasplantes de órganos. Pero por política de décadas más tarde se encontró que eran las moléculas presentadoras de antígenos por excelencia y que no eran por lo tanto la pieza clave de la respuesta inmune adquirida específica. Existen relaciones entre los antígenos de eritrocitos y distintas enfermedades. Parece que el grupo era muy frecuente en la población europea antes del advenimiento de la peste en el siglo XVIII. La presencia de este grupo implicaba una mayor susceptibilidad a la infección por Yersinia pestis, razón por la cual durante la peste negra murieron muchos individuos del grupo O en islas como Irlanda, Islandia, Córcega y Cerdeña, o donde la peste no llegó. La proporción de personas con eritrocitos del grupo O hoy es mucho mayor, la predisposición a ciertas enfermedades y la determinación de ciertos tipos de cáncer, pero igualmente relacionada con algunos antígenos de este sistema. Algunos de los genes que codifican la expresión de los subgrupos MN, SSRH, Lewis, Kell, Duffy y Kitty han demostrado tener relación con la resistencia o la susceptibilidad a ciertas enfermedades, así como la infección del Plasmodium vivax. Ocurre exclusivamente en los individuos cuyos eritrocitos sean positivos para alguno de los antígenos del sistema Duffy, que actúan como receptor para este parásito. La carencia total de antígenos del sistema RH se acompaña de anemias hemolíticas moderadas. La ausencia del antígeno K en el sistema Kell da lugar al desarrollo de anemias hemolíticas, anormalidades morfológicas de los eritrocitos con acantosis, que esta es de la acantosis y equinocitosis. Esta es una irregularidad en la forma de los glóbulos rojos. Estos tienen una forma esférica o también que está cubierta de proyecciones y tiene una forma de un erizo de mar. La ausencia de este mismo antígeno en los neutrófilos polimórficos da lugar a un defecto en la fagocitosis. Bueno, eso sería todo en nuestro grupo. Muchas gracias a todos por su atención prestada.